El rugido de los motores de la Stellar Hawk se apagó con un estruendo seco, dejando a Liam Carter en medio de un silencio abrumador. La nave estaba medio enterrada en el lodo viscoso de aquel planeta desconocido, rodeada por árboles que brillaban tenuemente en tonos púrpura y azul. Aunque su traje ambiental lo protegía de la atmósfera alienígena, la sensación de estar completamente solo lo inquietaba. «Perfecto, Carter. Otro día brillante en el paraíso», gruñó para sí mismo mientras revisaba los sistemas de emergencia. Todo estaba dañado. Comunicaciones, navegación, incluso el escudo secundario. Ni siquiera su baliza de socorro parecía funcionar correctamente. El planeta no aparecía en los registros estelares, lo que significaba que podría estar en cualquier rincón remoto de la galaxia. Al menos el entorno no parecía inmediatamente hostil, pensó mientras recogía su rifle de pulsos y una herramienta multifunción. Tenía que explorar, encontrar recursos y, con suerte, evitar cualquier criatura local que quisiera convertirlo en su cena. La jungla era inquietante. Los árboles eran altos, con hojas traslúcidas que capturaban la luz de las lunas y la redistribuían en una danza luminiscente. La fauna emitía sonidos extraños, chasquidos y susurros que resonaban como si lo siguieran. Liam caminó durante horas, siempre atento, hasta que un ruido a su derecha lo hizo detenerse en seco. Algo lo observaba. Se giró lentamente, apuntando su rifle hacia las sombras. Sus ojos escanearon el follaje, pero no vio nada. Entonces, lo sintió, un movimiento sutil a su espalda. Se giró de golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, algo lo golpeó con una fuerza brutal, enviándolo al suelo. Cuando recuperó el aliento, levantó la vista y la vio. Era una criatura alta, humanoide, pero completamente alienígena. Su piel era de un negro iridiscente que reflejaba las luces de la jungla, y de su espalda se extendían largos tentáculos que se movían con precisión inquietante. Sus ojos brillaban en un verde intenso, llenos de una inteligencia fría. En su mano derecha sostenía un arma que parecía hecha de materia orgánica, pulsando con una energía interna. «Este es mi final», pensó Liam, pero antes de que pudiera siquiera apretar el gatillo de su rifle, un tentáculo lo arrancó de sus manos. La alienígena lo inmovilizó contra un árbol, sus extremidades flexibles envolviendo su torso y piernas como una red viviente. «Hazlo rápido», gritó Liam, esperando un golpe mortal. La criatura inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Entonces, en lugar de matarlo, hizo algo completamente inesperado. Uno de los tentáculos tocó suavemente su frente, y Liam sintió un calor extraño invadiendo su mente. No era doloroso, pero sí abrumador. Su visión se oscureció y una oleada de imágenes y emociones lo inundó. «¿Quién eres?», resonó una voz en su mente, aunque los labios de la alienígena no se movieron. Liam trató de resistir, pero las emociones eran demasiado intensas. Había curiosidad, desconfianza y algo más profundo que no podía identificar. El contacto se rompió tan repentinamente como había comenzado. La alienígena retrocedió un paso, estudiándolo con detenimiento. Liam jadeaba, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban, pero el miedo estaba siendo sustituido por una curiosidad similar a la que había sentido provenir de ella. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La criatura no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó caer su arma al suelo y levantó las manos, como en un gesto universal de tregua. Sus tentáculos se retiraron, aunque todavía se movían como si estuvieran atentos a cualquier amenaza. Fue entonces cuando Liam notó algo extraño. Sus movimientos no eran los de un depredador al acecho, sino los de alguien cauteloso, casi diplomático. Era una guerrera, claramente, pero no una asesina al azar. «Pensé que me matarías», dijo Liam, todavía con la adrenalina bombeando en su cuerpo. «Pero me diste placer. ¿Eso fue lo que sentí?». La alienígena lo observó con intensidad, su cabeza inclinándose de nuevo, como si intentara comprender sus palabras. Parecía buscar algo en su rostro, una chispa de entendimiento que pudiera superar la barrera entre sus especies. Finalmente, habló, aunque su voz sonaba extraña, como si las palabras fueran moldeadas con dificultad. «No, matar. Saber. Tú,
Extraño. Liam no sabía si debía sentirse aliviado o más nervioso. La alienígena se arrodilló frente a él, sus tentáculos quietos ahora, como si estuviera esperando algo. Era un gesto de vulnerabilidad, pero también de control. Quería comunicación, no combate. Liam bajó su rifle, aunque no lo soltó del todo. Si tenía una oportunidad de sobrevivir en este lugar, quizás pasaba por entender a esa criatura, por aprender su lenguaje y, tal vez, encontrar una forma de cooperación. La criatura, a quien comenzaba a llamar ella en su mente, se levantó lentamente y extendió una mano hacia él. Era una invitación, pero también una advertencia. Liam dudó por un momento antes de aceptarla. El contacto fue breve, pero suficiente para que una palabra resonara en su mente. Zelara. Ese era su nombre. Y así comenzó una alianza que ninguno de los dos había buscado, pero que cambiaría el destino de ambos. La bioluminiscencia de la jungla era deslumbrante mientras Liam caminaba tras Zelara. La guerrera Catal lo guiaba con movimientos elegantes, sus tentáculos balanceándose como si pudieran sentir cada partícula del aire. Aunque ella le había dado su nombre a través del contacto mental, no había dicho nada más. Liam sentía que estaba siendo juzgado en cada paso, y no podía evitar la sensación de que esta extraña tregua era temporal. ¿A dónde vamos?, preguntó, rompiendo el incómodo silencio. Zelara no respondió. En su lugar, aceleró el paso, obligándolo a seguirla por un sendero oculto entre la vegetación. Aunque su instinto le decía que esto podría ser una trampa, no tenía muchas opciones. La jungla era un terreno hostil, y quedarse solo significaba una muerte segura. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro. El espacio abierto estaba rodeado por una formación de pilares rocosos que brillaban con un tenue resplandor púrpura. Al centro había un grupo de Catal, sus figuras altas y tentaculares destacando bajo la luz de las lunas. Sus ojos brillaban como los de Zelara, aunque sus posturas eran mucho menos amistosas. Liam apretó los dientes al sentir las miradas penetrantes sobre él. Algunos portaban armas similares a la de Zelara, otros tenían tentáculos que parecían estar cubiertos de una armadura natural. Uno de ellos, claramente el líder, dio un paso al frente. Era más grande que los demás, con una placa ósea que cubría parte de su rostro y tentáculos más gruesos que parecían vibrar con energía latente. Humano, gruñó en un idioma que el traductor de Liam tardó un momento en procesar. Su voz era grave y amenazante. ¿Por qué Zelara te trae aquí? ¿Por qué no estás muerto? Liam abrió la boca para responder, pero Zelara se adelantó. Aunque no entendía las palabras exactas que usó, el tono de su voz era firme, casi desafiante. Los otros Catal intercambiaron miradas, y el líder gruñó algo que parecía una orden. Zelara dice que no eres inútil, dijo el líder, ahora dirigiéndose directamente a Liam. Su traductor captó un tono de burla. Pero eso está por verse. Dos guerreros más avanzaron y bloquearon las salidas del claro. Liam entendió lo que iba a suceder antes de que alguien se lo explicara. No lo matarían de inmediato, pero tendría que ganarse su lugar, demostrar que era algo más que un intruso débil. El líder señaló un dispositivo que un guerrero colocó en el suelo, una esfera de cristal negro que comenzó a emitir una luz intermitente. «Batalla de mentes», anunció el líder. Su tono era cortante, como si ya diera por hecho que Liam no tenía ninguna posibilidad. Zelara se giró hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de advertencia y apoyo. «Piensa rápido, humano», dijo, esta vez en el idioma universal. Era la primera vez que lo escuchaba de sus labios. Liam tragó saliva y se acercó al dispositivo. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero podía intuir que no se trataba de un enfrentamiento físico. Al colocar sus manos sobre el cristal, una oleada de información fluyó hacia su mente. Imágenes, mapas, escenarios de combate. Entendió que era un simulador táctico que proyectaría un campo de batalla virtual. Su oponente sería el líder, Sodan. Cuando el Catal colocó sus propios tentáculos sobre el cristal, el mundo alrededor de Liam cambió de inmediato. Ya no estaba en el claro, sino en un campo de batalla que parecía interminable. Torres flotantes, cañones de energía y ejércitos holográficos aparecieron ante él. Era como un videojuego,
pero con las reglas del mundo alienígena. ¿Esto es todo lo que tienen?, murmuró Liam, tratando de calmar sus nervios. Aunque la interfaz era alienígena, los principios básicos de estrategia eran universales. Se dio cuenta rápidamente de que los Catal confiaban demasiado en su fuerza bruta. Zodaan estaba desplegando grandes formaciones de ataque directo, pero carecía de flexibilidad. Era el tipo de estrategia que un humano podría explotar fácilmente. Liam empezó a mover sus tropas virtuales con rapidez, creando distracciones y trampas. Colocó una línea defensiva en un desfiladero holográfico, obligando a los ejércitos de Zodaan a dividirse. Luego, lanzó un ataque sorpresa con un pequeño escuadrón que había escondido en una torre flotante. El efecto fue devastador. El núcleo de comando de Zodaan quedó expuesto, y Liam lo destruyó con un movimiento calculado. Cuando la simulación terminó, Liam volvió al claro. Estaba sudando, pero había una sonrisa en su rostro. Zodaan, por el contrario, rugió de frustración y apartó el cristal de un golpe. «El humano ha ganado», anunció Zelara con calma, aunque había un leve destello de orgullo en su tono. Los otros Catal lo miraron con expresiones de sorpresa e incredulidad. Zodaan bufó, pero finalmente inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que Liam interpretó como respeto, aunque a regañadientes. Zelara se acercó a él, sus tentáculos moviéndose lentamente, como si evaluaran cada detalle de su reacción. «Has pasado la prueba, humano», dijo. «Ahora eres uno de nosotros, por ahora». Aunque sabía que la situación estaba lejos de ser segura, Liam sintió que acababa de dar su primer paso hacia algo más grande. En el fondo, aún temía a Zelara y su especie, pero también había comenzado a admirar su fuerza y complejidad. Y por primera vez desde que se estrelló en aquel planeta, sintió que tal vez podría sobrevivir. La atmósfera en el campamento Catal era tensa. Las estructuras orgánicas que los rodeaban, hechas de materiales vivos que parecían respirar con cada movimiento, vibraban como si sintieran el malestar general. Aunque Liam había pasado la prueba de fuerza, su presencia seguía siendo un tema divisivo entre los guerreros del clan. Incluso Zodaan, con su habitual semblante de dureza, lo observaba con una mezcla de recelo y respeto. Liam intentaba mantenerse ocupado ayudando en lo que podía. Su conocimiento de tecnología humana resultaba útil para reparar sistemas básicos que los Catal usaban en sus exploraciones. Zelara, siempre cerca, supervisaba cada uno de sus movimientos. Aunque no se comunicaban mucho, había una conexión tácita entre ellos, un reconocimiento mutuo de que sus habilidades eran complementarias. Una noche, mientras trabajaba en un generador energético averiado, la calma del campamento se rompió. Un estruendo retumbó en el cielo, y un resplandor rojizo iluminó la jungla. Liam levantó la vista y vio una serie de destellos en la atmósfera superior. Una flota de naves de aspecto angular estaba entrando al planeta. No eran humanas, y el temor en los rostros de los Catal confirmó que se trataba de algo mucho peor. «Sirak», murmuró Zelara, su tono lleno de desprecio. Antes de que Liam pudiera preguntar, un misil impactó cerca del campamento, sacudiendo el suelo y lanzándolo por los aires. Los Catal reaccionaron de inmediato, sus tentáculos extendiéndose en posiciones de combate mientras gritaban órdenes en su lengua gutural. Zelara se acercó a él y lo levantó con facilidad. «Muévete, humano. No sobrevivirás si te quedas quieto». Liam asintió, siguiendo a Zelara hacia una de las estructuras más grandes del campamento, una especie de puesto de mando. Desde ahí, pudo ver los detalles de las naves invasoras. Eran oscuras, con superficies metálicas que parecían absorber la luz, y estaban rodeadas de enjambres de pequeños drones que descendían en formación. Las naves comenzaban a bombardear el área, pero los Catal ya se estaban organizando para contraatacar. «¿Quiénes son los Sirak?», preguntó Liam mientras Zelara ajustaba una especie de comunicador orgánico en su muñeca. «Una plaga», respondió ella, con los ojos fijos en las naves enemigas. «Han destruido 3 mundos Catal en los últimos ciclos. No buscan negociar. Solo conquistan, consumen y siguen adelante. Genial, una invasión total». Liam se pasó una mano por el cabello, mirando el caos a su alrededor. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había sobrevivido demasiadas cosas como para morir aquí sin luchar.
¿Cuál es el plan? Zelara lo miró, evaluando si el humano era realmente útil en una situación como esa. Finalmente, asintió. El núcleo de comando está en su nave principal. Si logramos infiltrarnos y destruirlo, podríamos ganar tiempo para evacuar. Liam asintió, pero algo en su interior le decía que Zelara no solo planeaba ganar tiempo. Había un brillo en sus ojos que hablaba de venganza. La misión de infiltración comenzó al anochecer. Liam, Zelara y un pequeño grupo de guerreros Catal avanzaron en silencio por la jungla, utilizando sus habilidades naturales para evitar los drones enemigos. Aunque Liam no tenía tentáculos ni la destreza alienígena, su conocimiento de tácticas humanas le permitía anticipar los patrones de los drones y guiar al grupo por rutas seguras. Cuando llegaron a la nave principal de los Sirac, Liam quedó impresionado. Era un coloso metálico, una fortaleza flotante que parecía casi invulnerable. Zelara explicó que el núcleo de comando estaba en el corazón de la nave, protegido por capas de defensas automatizadas. Necesitaremos de tu tecnología para acceder, dijo, entregándole un dispositivo que parecía una amalgama de componentes orgánicos y mecánicos. Claro, solo tengo que hackear la nave de una raza avanzada con un artefacto alienígena que no entiendo. Fácil. A pesar de su sarcasmo, Liam sabía que no había otra opción. El grupo logró entrar por una abertura en el casco, evitando ser detectados gracias a los tentáculos de Zelara, que desactivaban sensores con precisión quirúrgica. Una vez dentro, el ambiente era opresivo. Las paredes metálicas pulsaban con una energía extraña, como si la nave estuviera viva. Cuando llegaron al núcleo de comando, encontraron una sala llena de terminales flotantes y un cristal gigantesco que emitía un brillo verdoso. Liam se acercó al panel principal, conectando el dispositivo que Zelara le había dado. Mientras trabajaba para sobrecargar el sistema, los drones Sirac comenzaron a aparecer en la sala. «Nos han detectado», gritó Zelara, posicionándose frente a Liam para protegerlo. Sus tentáculos se movían con una gracia mortal, derribando a los drones con rapidez. Los otros Catal también luchaban ferozmente, pero los enemigos no dejaban de llegar. Liam, con las manos temblorosas, consiguió acceder al núcleo. Una serie de alarmas comenzaron a sonar mientras los sistemas de la nave se sobrecargaban. Pero el éxito tuvo un precio. El protocolo de autodestrucción se activó. «Tenemos que salir de aquí», gritó, girándose hacia Zelara. Un dron disparó, y uno de los tentáculos de Zelara quedó herido. Aunque seguía luchando, Liam podía ver que estaba perdiendo fuerza. Sin pensarlo, corrió hacia ella, levantándola mientras el resto del grupo cubría su retirada. «Pensé que los humanos solo salvaban su propio pellejo», murmuró Zelara, su voz cargada de sorpresa y algo más. «Sí, bueno, sorpresa, no somos tan predecibles», respondió Liam, disparando a un dron mientras corrían hacia la salida. Con un último esfuerzo, lograron salir de la nave justo antes de que explotara, enviando una onda expansiva que derribó árboles y desintegró a los drones restantes. Zelara miró a Liam, exhausta pero con una expresión que él no había visto antes. No era agradecimiento, sino respeto. «Tal vez no seas tan inútil después de todo», dijo ella, antes de desmayarse por sus heridas. Liam, agotado pero vivo, miró hacia el cielo, donde las otras naves Sirac todavía esperaban. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentía que tenía una causa por la que luchar. El campamento Catal estaba en ruinas, pero aún se mantenía en pie, un testimonio de la resistencia de la raza tentacular. Zelara yacía en una plataforma de curación orgánica, mientras los tentáculos heridos de su cuerpo se regeneraban lentamente gracias a una sustancia viscosa que los Catal utilizaban para sanar. Liam, sentado cerca, observaba el cielo. Las naves Sirac seguían en órbita, reorganizándose después de la pérdida de su nave principal. La victoria en la infiltración había sido un triunfo pequeño, pero la guerra apenas comenzaba. Liam sabía que su suerte no duraría si no encontraba una manera de convertir a los Catal y a los humanos en aliados reales. Zelara despertó con un leve quejido, sus ojos verdes brillando con un nuevo vigor. Lo primero que hizo fue fijar su mirada en Liam, quien la saludó con una media sonrisa. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Lista para volver a pelear», respondió ella,
aunque su voz aún estaba débil. Liam sacudió la cabeza, incrédulo. Tienes agallas, lo admito. Pero si seguimos enfrentándonos a los Zirac de esta manera, no viviremos para contar la historia. Necesitamos una estrategia mejor. Zelara lo observó en silencio durante unos momentos, evaluando su determinación. Finalmente, se incorporó con esfuerzo, sus tentáculos moviéndose para estabilizarla. Los Catal no buscamos aliados. Nuestra fuerza siempre ha sido suficiente. Bueno, odio romperte la burbuja, pero esta vez no lo será. He visto lo que los Zirac pueden hacer. Si seguimos así, ambos estamos condenados. Liam se levantó, mirando a su alrededor. Necesitamos algo más que fuerza. Necesitamos cooperación. Zelara frunció el ceño, claramente molesta por la idea, pero no podía negar la lógica de sus palabras. Los guerreros Catal que habían regresado de la misión de infiltración también murmuraban entre ellos. Habían visto cómo Liam había salvado a Zelara y cómo había utilizado su ingenio para completar la misión. Por primera vez, había una pequeña chispa de respeto hacia el humano. Esa misma noche, Liam y Zelara convocaron a un consejo de guerra. Los Catal más veteranos se reunieron en un círculo alrededor de una proyección holográfica que Liam había logrado crear utilizando tecnología recuperada de la nave Zirac. En el centro, el planeta y las naves invasoras giraban lentamente. Los Zirac son superiores en número y en armamento, comenzó Liam, señalando las proyecciones. Pero tienen un punto débil. Dependen de sus sistemas centralizados. Si logramos desconectarlos del núcleo de su flota, perderán coordinación. Sodan, quien permanecía en silencio, finalmente habló. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? ¿Humano? Ya destruiste un núcleo, pero costó vidas. ¿Cuántas más debemos sacrificar? No propongo infiltrarnos de nuevo de la misma manera, dijo Liam. Si los Catal tienen la tecnología para crear armas de energía, podemos adaptarlas para un ataque a gran escala desde la superficie. Pero necesitamos tiempo para construirlas, y para atraer a los Zirac lo suficientemente cerca. Zelara tomó la palabra. Eso significa defender el campamento mientras preparamos el ataque. Los Zirac no nos dejarán tranquilos. Vendrán con todo. Un murmullo de inquietud recorrió el consejo, pero nadie se opuso directamente. Había una mezcla de respeto y temor en el ambiente. Los guerreros Catal sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabían que no podían simplemente huir. Durante los días siguientes, Liam trabajó junto con los Catal para modificar sus armas y sistemas. Aunque había diferencias culturales y lingüísticas, encontró en ellos una disciplina férrea y un compromiso inquebrantable con su causa. Zelara, ahora completamente recuperada, estaba siempre a su lado, guiándolo en las complejidades de su tecnología orgánica. Sin embargo, no todo era trabajo. Durante las largas horas de construcción y planificación, Liam y Zelara comenzaron a hablar más. A pesar de sus diferencias, encontraron puntos en común. Ambos eran guerreros en su propia manera, luchando por sobrevivir en un universo que parecía empeñado en destruirlos. Nunca pensé que un humano pudiera ser tan obstinado, comentó Zelara una noche mientras revisaban los esquemas de un arma. ¿Obstinado? Es una forma educada de decir imposible de soportar, ¿no? Respondió Liam con una sonrisa. Zelara hizo un sonido que podría haber sido una risa, aunque sus tentáculos también se movieron de una manera que Liam aún no sabía interpretar. Quizás no tan imposible. Cuando llegó el día del enfrentamiento final, el campamento Catal estaba transformado. Las armas modificadas estaban listas, y las defensas se habían reforzado. Los Zirac comenzaron su ataque con una brutalidad que dejó claro que no estaban interesados en prisioneros. Sus drones y naves de desembarco descendieron como una tormenta sobre el campamento. Liam y Zelara lideraron la defensa. Él, usando un rifle Catal modificado, disparaba con precisión mientras coordinaba a los guerreros a través de un sistema de comunicación improvisado. Zelara, como una fuerza de la naturaleza, se movía entre los enemigos, derribándolos con sus tentáculos y su arma orgánica. El ataque principal llegó cuando una de las naves Zirac descendió lo suficiente para lanzar una explosión masiva. Sin embargo, ese fue su error. Los Catal activaron su arma principal,
una estructura masiva que disparó un rayo de energía directamente hacia la nave. La explosión resultante iluminó el cielo, y las otras naves enemigas comenzaron a retirarse. Cuando la batalla terminó, el campamento estaba devastado, pero la moral estaba en su punto más alto. Los Sirrak habían sido derrotados, al menos por ahora. Los Catal comenzaron a cantar una canción de victoria en su lengua gutural, mientras Liem y Zelara se observaban en silencio. «Dijiste que los humanos no eran predecibles», dijo Zelara finalmente. «Puede que tengas razón». Liem sonrió, agotado pero satisfecho. «Y tú no eres tan aterradora como pensé al principio». «Bueno, tal vez un poco». Zelara inclinó la cabeza, sus ojos brillando con algo más que respeto. Había un entendimiento entre ellos ahora, un lazo forjado en la batalla y en la confianza. Por primera vez, ambos sintieron que no solo habían sobrevivido, sino que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar.